Ahora nos toca ver datos agrupados para las medidas de tendencia central, ¿ya? Previo a eso, quiero que recordemos un poquito lo que son las tablas de frecuencia, ¿ya? Hay varios conceptos que nosotros ya hemos trabajado, por ejemplo, tablas de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, acuérdense que esas se suman, frecuencia relativa, la marca de clase, el intervalo, la amplitud del intervalo, las medidas de tendencia central. Acuérdense que en las tablas tengo la moda, la mediana, la media. ¿Ya? Dentro de la media, acuérdense que la media aritmética o promedio se calcula con la suma de las multiplicaciones de las marcas de clase por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Se suman todas esas multiplicaciones y luego se divide por el total de datos. Me voy a focalizar principalmente en la tabla en donde yo tengo intervalos, ¿ya? Porque hay tablas que no tienen intervalos, ¿ya? Entonces en este caso tengo del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, 40 al 50. Aquí perfectamente podríamos decir que la amplitud es 10 para cada intervalo. Ahora también puedo hablar del rango, el rango de cada uno de mis intervalos. El rango también es 10, el 10 es 10, es 10. O sea, la amplitud y el rango en este caso es lo mismo. ¿Ya? El MI, la marca de clase, acuérdese, marca de clase quiere decir que es el promedio entre los dos límites. O, si quiere verlo de otra forma, el dato que está en el medio entre el límite inferior y el límite superior. Entre 10 y 20 yo tengo el 15. Entre el 20 y el 30 tengo el 25, entre el 30 y el 40 el 35 y así sucesivamente. ¿Ya? El FI es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y esa generalmente me la da la tabla, me da la información y no tengo que buscarla. Y recuerde, por favor, que el n en este caso se obtiene de la suma de las frecuencias absolutas. ¿Ya? Si yo sumo 6 más 5 más 5 más 4, eso me da 20. Ahora, ¿por qué necesito que usted recuerde la media aritmética o promedio en datos agrupados? Porque obviamente que la vamos a ocupar en las medidas de dispersión. ¿Ya? Partimos entonces. ¿Cómo yo saco el promedio? El 15 lo tengo que multiplicar por 6, que era 15, que era 6. ¿De dónde venía eso? De mi tablita. Recuerde que mi tablita decía que tenía que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. O sea, 15 por 6, 25 por 5, 35 por 5, 45 por 4. Hago la multiplicación y posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la fórmula, tengo que sumar todos estos resultados. La suma me da 570 y lo tengo que dividir por n. N, recuerde que era el total de datos que dijimos que era 20. Por lo tanto, al hacer esa división, tengo 28,5. Por lo tanto, el promedio para esta tablita es de 28,5. ¿Cómo calculo la desviación media? La desviación media anteriormente era solamente con valor absoluto entre cada uno de mis datos y el promedio. Ahora se complica un poquito más. Ahora yo tengo que sacar la marca de clase, le quito el promedio, saco el valor absoluto, lo multiplico por la frecuencia absoluta. Después de que tenga toda esta suma, tengo que dividirlo por n. Recuerde que n en este caso es 20. Vamos a ver cómo resulta. ¿Ya? Entonces, la desviación media dice que es la marca de clase menos el promedio. El promedio ya dijimos que era 28,5, ¿cierto? Entonces, la marca de clase es 15, como está acá, 15 menos el promedio. La siguiente marca de clase es 25 menos el promedio. La siguiente marca de clase es 35 menos el promedio. La siguiente marca de clase es 45 menos el promedio. A cada uno de estos valores absolutos yo lo tengo que multiplicar por FI. ¿Qué era FI? Las frecuencias absolutas. O sea, el primero lo multiplico por 6, después por 5 y por 4. Hago los cálculos. Acuérdese que el valor absoluto queda positivo. ¿Ya? 15 menos 28,5 me da menos 13,5. Ese resultado, al sacarlo del valor absoluto, queda positivo, o sea, más 13,5 y lo multiplico por la frecuencia. Y escribo el resultado, que en este caso es 81. Con cada uno de ellos tengo que hacer lo mismo.
Saco el valor absoluto, queda positivo, lo multiplico por la frecuencia de ese intervalo. 5 por 5 por 4. Luego de que tenga cada uno de mis resultados, ¿qué es lo que voy a hacer? Según la fórmula, esa especie de E, es sumar. Sumo, me queda 197. Y por último, cuando ya tenga la suma, lo que tengo que hacer es dividir por n, que era 20. O sea, me queda que la desviación media es 197 dividido en 20. Y eso me da 9,85. Para esta tablita entonces, para estos datos, la desviación media es de 9,85. Vamos con la varianza. Para datos agrupados existe otra formulita, ¿ya? Recuerde que la varianza es sigma cuadrado, eso es igual. Es la marca de clase menos el promedio, todo eso elevado a 2, se multiplica por la frecuencia absoluta, se suma y al final se divide por n. Al final, por favor, chiquillos, ¿ya? Recordar, de la tablita que nosotros teníamos, el promedio era 28,5 y el total de datos era 20. Vamos entonces a resolver esto. Entonces, la varianza, yo tengo que mi marca de clase 15, 25, 35 y 45. Cada una de mis marcas de clase se resta el promedio, que es 28,5. A cada una de las marcas de clase se le resta el promedio. Después, todos los resultados se elevan a 2. O sea, el primer caso, la marca de clase 15 menos el promedio 28,5, lo elevo a 2. Y eso me da menos 13,5. Y después hay que multiplicarlo por FI. FI en este caso es 6. ¿Ya? Recuerde que cualquier número elevado a 2, eso siempre va a ser positivo. Por lo tanto, usted puede ocupar calculadora y escribe menos 13,5 en paréntesis elevado a 2. Eso le va a dar resultado positivo. Lo multiplica por 6 y escribe cada uno de sus resultados. Después la fórmula dice que hay que sumar todos estos resultados y eso me da 2455. La fórmula, nuevamente, después de que tenga la suma, dice que hay que dividirlo por n, y n ya dijimos que era 20. Por lo tanto, los 2455 lo divide por 20 y eso le da 122,75. Por lo tanto, la varianza, o sigma cuadrado en este caso, es 122,75. Y por último, la desviación estándar o típica. Recuerde que la desviación estándar o típica es simplemente sacarle la raíz a lo que ya tenía. ¿Ya? Esa es la fórmula, es simplemente sigma. Recuerde que aquí sigma es lo mismo que yo tenga raíz de sigma cuadrado. Por lo tanto, del ejercicio anterior nosotros teníamos que sigma cuadrado era 122,75. 122,75 era sigma cuadrado. Por lo tanto, a ese resultado simplemente le saco la raíz. Y eso me da 11,079259. ¿Ya? Aproximadamente, simplemente nosotros lo vamos a dejar en 11,08. ¿Ya? Por lo tanto, la desviación estándar o típica o sigma es 11,08. Y finalmente, el coeficiente de variación tiene exactamente la misma fórmula que para datos no agrupados. Por lo tanto, yo digo que es sigma partido por el promedio multiplicado por 100. ¿Cuánto era sigma? 11,08, ¿cierto? Lo divido por el promedio, 28,5, lo multiplico por 100 y eso me da 38,88 aproximadamente, ¿ya? Igual este dato yo podría decir que es 39 porque el coeficiente de variación es un resultado que está en porcentaje, ¿ya? Les voy a mandar un poquito más de información, chicos, pero por ahora hay que trabajar en la guía que les voy a mandar o que ya les mandé, ¿ya? Saludos.